Creo que entonces podemos empezar. Buenas tardes, buenas noches otra vez. Muchas gracias por la participación de todos ustedes. Y antes de empezar, de hecho, la sesión, me gustaría de dar la palabra a Nexos para divulgar su evento que está ocurriendo en la próxima semana. Gracias. Gracias, Ana. Buenas noches, buenas tardes a todos. Soy Sara Franciscolo, gerente de Nexo más Uno. Somos una plataforma de acción climática empresarial desde Libélula. Y les robo esos pequeños minutos para invitarlos especialmente al Foro Latam 2023, que va a dar inicio el miércoles de la próxima semana, el 21 de junio. De hecho, son 2 días y medio de conferencias y talleres sobre acción climática y empresarial. Y justamente uno de los temas que vamos a estar abordando este año en la conferencia y también en los espacios de talleres es cómo la biodiversidad se está incorporando en la agenda climática a nivel global y también ahora para las empresas, y cómo pueden poner en valor la biodiversidad y la naturaleza en sus negocios. También vamos a abordar un poco cómo hacer eso a través de modelos de negocio regenerativos. Así que los esperamos a todos en el foro. Les voy gracias. Han compartido en el chat el enlace para el registro. Este es un evento gratuito y virtual. Los esperamos. Muchas gracias. Gracias, Sara. Entonces ahora empezamos más una sesión del Seminario de Finanzas Verdes, una iniciativa liderada por el Ministerio del Ambiente Perú. Y yo me llamo Ana Gómez, represento la Escuela de Negocios Frankfurt School of Finance and Management y tengo acá conmigo dos otros integrantes de nuestro equipo, Elizabeth Tamayo y Marcela Ramírez. Y hoy nuestro tema será un tema muy clave en las finanzas para la biodiversidad, que es la medición del impacto de la pérdida de biodiversidad. Y como vamos a ver, hay como diferentes metodologías, herramientas para hacer esa medición. Y el reto no es sencillo, pero es sí posible, ¿no? Entonces, nuestro mensaje acá con diferentes participantes es darles un poco de cómo es posible, de hecho, lograr esa medición. Yo doy entonces las palabras a Jorge Bustamante de MINAM, de la Directoría, de la Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental, para empezar la sesión. Gracias, Jorge. Gracias. No sé si se ha quedado congelada la pantalla, pero igualmente avanzaremos. Un gusto con todos y todas. Mi nombre es Jorge Bustamante. Estoy a cargo de las acciones de impulso de las finanzas verdes en el Ministerio del Ambiente. En primer lugar, quisiera agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes aquí para estar con nosotros en esta nueva sesión del Seminario de Finanzas Verdes con enfoque en cambio climático y biodiversidad de 2022 y 2023. Estamos en realidad ya en la 8ª sesión. Justamente también quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a todas las instituciones y representantes quienes generosamente nos están ayudando en la difusión de este tipo de temas tan importantes y de tendencia última en lo que es finanzas verdes en el mundo, en especial el proyecto Biinvest operado por la GIZ, a Frankfurt School justamente, y a todos sus invitados que nos van a dar información de lujo y de última, realmente, última tendencia, se puede decir, para la gestión de la manera más profesional posible y responsable en las entidades financieras. En esta oportunidad nos encontramos en la sesión 3 del módulo 2 del seminario, que se llama Medición de impacto de la pérdida de biodiversidad en los portafolios de las entidades comerciales, en especial de la banca comercial, correspondiente justamente a este módulo 2, que es Instrumentos, Productos y Servicios Financieros Verdes. Durante esta sesión hablaremos justamente sobre la introducción a las herramientas de medición de impacto de la biodiversidad. También hablaremos con más detalle sobre una de estas herramientas que se elabora por la empresa Iceberg Data Lab. Y también en el segundo bloque justamente tendremos la oportunidad de conocer esto de primera mano a través de un caso que nos va a contar justamente el Banco de Desenvolvimiento del extremo sur de Brasil, que nos va a permitir justamente ver cómo es que este tipo de herramientas de medición funcionan realmente en las instituciones financieras.
Finalmente, en el bloque 3 atenderemos todas sus consultas y preguntas para quizás atender algún tipo de inquietud que tengamos. Nuevamente le damos toda la bienvenida a esta sesión 3 del módulo 2 del Seminario de Finanzas Verdes con enfoque climático y biodiversidad. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Entonces, yo doy la palabra ahora a Elizabeth Tamayo para que ella pueda empezar la sesión. Gracias, Elisa. Gracias Ana, saludos a todos desde donde se encuentren, los saludo desde Frankfurt. Respecto a los objetivos de la sesión tenemos dos principales. El primero es sensibilizar a las funcionarias y a los funcionarios de entidades financieras públicas y privadas, también a los hacedores de política y reguladores sobre los usos, las ventajas y los retos de la medición del impacto de la pérdida de biodiversidad. También queremos compartir los avances que se tienen a nivel internacional y regional en el desarrollo y también la implementación de herramientas de medición de este impacto. Para comenzar, queremos ver también en la segunda diapositiva que para empezar a hablar de esto es primero que todos sepamos a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de impacto sobre la biodiversidad. Entonces, cuando hablamos de impacto sobre la biodiversidad, nos referimos también al concepto de huella, ¿no? Huella de biodiversidad es una forma de hacer también referencia a ese impacto, ¿no? Dependiendo de la medida que se haga, y nos referimos en general a que todas las actividades humanas, prácticamente todas, tienen algún impacto, sea positivo o negativo, sobre los ecosistemas y su biodiversidad. Entonces, cuando hablamos de esta huella o impacto, estamos hablando de hacer seguimiento a los cambios reales sobre la biodiversidad a lo largo del tiempo. En este caso sería la evaluación del impacto real. Cuando se habla de la evaluación del impacto potencial o previsto, estamos hablando de evaluar el impacto potencial que las actividades económicas pueden tener sobre, sea la pérdida cuando hablamos de impactos negativos o ganancia cuando hablamos de impactos negativos. En el caso de la huella de biodiversidad para instituciones financieras, nos referimos principalmente a la medición que tiene las actividades financiadas por la institución, pero también al impacto que tiene la misma institución, es decir, la institución como tal, sus edificios, pero también las actividades que ésta financia. Siguiente. Tenemos además que hay diferentes abordajes para la medición de este impacto. ¿Por qué es diferente? Porque la medición se puede utilizar para propósitos internos cuando las instituciones, por ejemplo, tienen sus propios objetivos de sostenibilidad que incluyen temas de biodiversidad para determinar cuáles serán las diferentes metas a lo largo del tiempo o para manejar los impactos porque de forma proactiva quiere hacerlo para más transparencia y mejor toma de decisiones. Eso es interno. Externo o de carácter regulatorio tiene que ver con exigencias que se tienen en la jurisdicción en la que se opera para, digamos, temas de reporteo, por ejemplo. También existe una diversidad de métodos, herramientas, indicadores y métricas. Unas son cualitativas, otras son cuantitativas o ambas. También hay diferentes objetivos, por ejemplo, que la institución quiera medir el impacto de toda su cartera o que quiera medir sobre el impacto de un producto financiero en específico o de una región en específica o de un proyecto. Entonces, el nivel de análisis que se haga, no sea de cartera, sea de proyecto, sea de producto, también implica un abordaje diferente. En general, lo que hemos visto es que es necesario combinar porque estas herramientas utilizan metodologías y métricas diferentes que no siempre cubren todo lo que se necesita saber para tomar decisiones robustas. Todas esas herramientas que existen hasta el momento en general son bastante, están naciendo, ¿no? Han sido formuladas en los últimos años, varias se han hecho más como rondas de aplicación o pilotajes,
pero en general digamos que no hay una que sea perfecta o que cubra todo, hay unas más sólidas que otras dependiendo de los datos que utilicen, pero en general todavía es un mercado que se está madurando con el tiempo. Aquí en la diapositiva vemos unos ejemplos como el Global Biodiversity Footprint, el IBAT que mide por ejemplo áreas protegidas, especies, tenemos el LIFE que se centra más como en el ciclo de vida del producto, y también está una específica también para instituciones financieras, que es el BFI. Son ejemplos, como dijimos, dependerá de las decisiones que tome la institución financiera para hacer la medición. Otro factor que es importante es qué presupuesto tiene la institución para hacer la medición, porque esas herramientas tienen diferentes costos. Como hay una variedad de herramientas, hoy queremos traerles un ejemplo de una adicional a estas que estamos mostrando aquí, y vamos a tener el gran placer de contar con los desarrolladores que nos van a llevar como todo el proceso que ellos siguen para la implementación, y vamos a tener también un caso práctico. Entonces hoy vamos a poder ahondar en una de esas herramientas y estamos muy contentos por eso. En la siguiente tenemos que en general hay unas recomendaciones para la selección de las herramientas, ¿no? Cuando una institución ya sabe más o menos qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere medir y con qué recursos cuenta, debería de todas formas hacer como una lista de chequeo de estas recomendaciones. Hay unos requisitos básicos que tienen que ver con que la herramienta, la metodología que se escoja sea transparente, que se haya escogido y seleccionado de una forma consensuada, que sea comprensible, fácil de entender para poder tomar decisiones, que sea responsivo a los cambios, sobre todo porque estas herramientas se utilizan a lo largo del tiempo y hay siempre cambios en las instituciones, en las actividades, que curan las presiones sobre la biodiversidad más importantes, como cambio climático, cambio de los usos del suelo y otros tipos de presiones dependiendo de la actividad económica, que tenga una relación cuantitativa entre las presiones y los impactos, que también sean complementarios y compatibles con los indicadores locales, porque muchas veces estas herramientas se basan en bases de datos internacionales, que si bien cada vez son más robustas, de todas formas son como proxy, consideran unos comportamientos generales que puede que cambien a nivel local, y los impactos sobre la biodiversidad son de carácter principalmente local. Entonces poder hacer esa complementación es clave. Que sean relevantes para el tipo de decisiones que se quieren tomar, rigurosos y coherentes. Hay unas características que son deseadas y se debe también de pronto tratar de incorporarlas, que se centre, por ejemplo, en biodiversidad y no solo en los servicios ecosistémicos, es decir, que también considere mediciones de valor de especie, por ejemplo, podría complementarse mirando como especies en peligro de extinción, especies carismáticas que hayan en la zona, ¿no? Se usa una herramienta y se trata de complementar con esta información que muchas veces es de acceso público, que sea transversal a diferentes actividades económicas, que tenga carácter global y que se pueda comparar, que abarque toda la cadena de valor, ¿no? Porque los impactos no solo es el directo, sino el que se genera antes del proceso que se esté mirando y después, o sea, de una forma más integral, y que incluye también valores de practicabilidad. En general, se recomienda combinar información cuantitativa y cualitativa. La cualitativa, por ejemplo, para ayudar a interpretar valores numéricos que se obtengan de la aplicación de las herramientas. Si hay preguntas en algún momento de esto, lo pueden ir dejando en el chat y tendremos también un espacio para contestar preguntas y trataremos de abordar lo más que se pueda. Ahora, en sesiones anteriores y tal vez ustedes en otros espacios hayan conocido esta herramienta que se llama el DNFT, que es una iniciativa de carácter voluntario que se está realizando desde el año pasado y cuyas recomendaciones finales se van a entregar en septiembre sobre la medición y divulgación de información financiera basada en la naturaleza. Y tiene un marco LIP, por su nombre en inglés, que es una guía muy importante con un enfoque que se ha hecho especial también para instituciones financieras. Entonces, las siglas son localizar, evaluar, analizar y preparar. En la localización se ubican dónde ocurren
los impactos y dónde se tienen dependencias. Dependencia es otro concepto y nos estamos basando en impactos, entonces digamos, ¿dónde pasan los impactos? ¿Cuáles son los sectores? Y hacer una priorización para en el momento de evaluar, aplicar una de estas herramientas que hemos mencionado y hacer como las evaluaciones cualitativas, cuantitativas, y con eso pasar a la parte de análisis en las cuales se hace traducción de estos resultados en términos de riesgos y oportunidades para manejarlos y aprovecharlas, que son oportunidades. Y en la preparación es para alcanzar eso que se ha hecho o esta estrategia que se ha decidido seguir, qué recursos son necesarios, cómo se va a hacer la medición sobre el tiempo de esa estrategia que se decidió seguir y cuáles son las actividades, las acciones de divulgación ligadas a esto, porque la idea es que se haga más transparencia y que las instituciones comuniquen cuáles son los riesgos, oportunidades e impactos que se generan en sus carteras. Entonces, habiendo considerado esto, como esta introducción, sabiendo que hay un mundo de oportunidades y que hay cada vez más guías de cómo seguirlas, queremos dar paso a un ejemplo muy práctico, completo de una de esas herramientas que nos parece muy interesante y que tenemos pues, el placer de estar con los desarrolladores. Gracias. Muchas gracias, Elisa. Entonces, ahora empezamos, de hecho, el primer bloque, ¿no? Sobre las herramientas de medición de impacto de la pérdida de la biodiversidad. Y contamos ahora con el equipo de Iceberg Data Lab, con Delfine Bartre, que es la jefe del equipo de investigación, y con Clement Molinier, que también es parte de ese equipo de investigación y también ayuda en la parte de modelaje. Muchas gracias. Gracias, Ana, y les agradecemos de invitarnos para compartir con ustedes nuestro trabajo sobre la biodiversidad para evaluar los riesgos financieros relacionados con la biodiversidad. Soy la jefa de la investigación y modelización y antes de trabajar al Iceberg Data Lab estaba en un grupo bancario francés de bancos regionales. Lo siento, pero vamos a seguir presentar en inglés. Clément, ¿quiere presentarse? Sí, claro, me llamo Clément, formo parte del equipo de elaboración de los modelos de impacto sobre la biodiversidad y voy a hablar en inglés también. Solo un recuerdo que para los participantes que hay traducción, entonces ustedes pueden cambiar abajo para escuchar la traducción en español. Gracias. Next slide, please. So to give you a bit of context for who we are and what we do, Iceberg Data Lab is a French company providing environmental data solutions. We have a research team that collects and models data to provide biodiversity analysis of a very large number of issuers through all sectors and throughout their value chain. So we provide indeed biodiversity data on which we will focus today, as well as climate data and other environmental indicators. Next slide. So here is an overview of our references. We've worked with banks and asset managers on both listed equity and private equity. And we have performed, for example, a TNFD pilot in a partnership with a consultancy, 2 banks and 2 asset managers. Next slide. We will go back to these subjects, but yes, to give you an idea, our data can be used for reporting, aligned with TNFD, TCFD, and European regulation. Reporting matter is a growing subject in Europe because corporates are faced with a growing, demanding regulation obligations from the European Union. Other data solutions can be creation of index, driving funds,
and we will go back to them at the end of the presentation. Next slide, I will hand over to Delphine. Thank you, Clément. So on this slide, it is the presentation of how financial institutions should use biodiversity indicators. So on the top of the slide, you see that there are physical risks that were mentioned earlier on by Elizabeth about dependencies. And then on the right hand, on the transition risk, it's more of the impact and the biodiversity footprint. And this has impact on the whole economy. And this is how it has finally an impact on banks through what you have in the middle about impairment of assets and collateral, and the consequences of biodiversity loss on economy could be a lower corporate profitability to some lower revenues or some higher cost, and also some potential biodiversity related investment opportunities. So there are some risks and some opportunities for globally financial institutions, in particular bank, and also investment companies and insurance companies. And then the central banks and regulators who did this graph can impose some regulation, in particular in terms of reporting. And this graph was done through a certain number of central banks, the NGFS, that stands for the Network for Greening the Financial System. And I think that the Central Bank of Peru is part of this network. So we can now go directly to the tool to analyze biodiversity. Yes, indeed. So our biodiversity footprint assessment tool is called the Corporate Biodiversity Footprint. I will go more into the founding principles of this approach. The same way that tons of CO2 equivalent is a metric used to measure climate change impact, we use a square kilometer equivalent for biodiversity. And so we combine square kilometer to the mean species abundance that quantifies the integrity of the surface that is considered. So the mean species abundance, also called MSA, ranges from 0% to 100%, where 100% is equivalent to an undisturbed or pristine area, while 0% is equivalent to a parking lot, meaning that the land is fully artificialized and that there is no biodiversity. In between those values, each value is representative of a type of land use. And to give you an idea, the average mean species abundance on planet Earth, as computed currently, is around 60%. So to give an example, it means that 1 square kilometer MSA means 1 square kilometer with 100% of MSA. So this value means that there is an undisturbed ecosystem in 1 square kilometer. This approach and metric is used by the Intergovernmental Panel on Climate Change, the IPCC, the Convention on Biological Diversity, the CBD, as well as the Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services, the IPBES, which is the equivalent of the IPCC for biodiversity. We can jump onto the next slide now. So now we know where we want to go, if I can say. We know we want to express corporate biodiversity performance in these square kilometer equivalent. And now we will focus on what is the primary data that we have to work on. So we have at the very left the financial data, meaning that issuers and corporates report their revenues. So the first step for us is to disaggregate these revenues, these total revenues,
by sector and by country to get a better understanding of the operations of the company. Once these total revenues are disaggregated, we now model on a sector and country basis the flows of goods and services that are involved in the sector activity of the company. We model both goods and services that are produced as well as those consumed, meaning that we take into account imports of goods and services from other countries. Once we have these quantities of goods and services per sector, per company, we're able to model their environmental impact through life cycle analysis databases that will give, for example, the amount of land that is required for a ton of milk, the amount of CO2 that is released for the production of a ton of milk, and so on and so on. And so once we have these environmental pressures, we're able to model them into square kilometer equivalent of biodiversity. Bear in mind that so we model things all the way through just to make sure that we have no data gaps, but our analyst team goes through annual reports of corporates and endeavors to substitute reported, more precise data to the modeled one. We can go now on to the next slide, where we will go through the environmental pressures that we cover. So the first and most impactful pressure that we cover is indeed land use. Land use is cited as the first biodiversity loss impact driver by the IPBES. And so in our methodology, we differentiate land occupation and land conversion. Land conversion meaning that the area wasn't in a degraded state and that the activity has led to either deforestation or an increase in the degradation of the land. The second pressure that we cover is climate change. Climate change indeed affects biodiversity as it changes species distribution. And to take a very concrete example, as temperature rise, species of trees that used to grow at the bottom of the mountain will go up and up and up because temperatures are warmer, which leaves less space for the species that used to grow on the top of the mountain. And so these species see their area reduced, meaning that there is a loss in biodiversity compared to the undisturbed state. So indeed, yes, climate change affects biodiversity. Next slide. The two more pressures that we cover are, so first is air pollution. There are several complex mechanisms that lead air pollution to be a driver of biodiversity loss. One of them represented on the picture right there is the consequence of excess nutrients on terrestrial biodiversity that will favor some species over others. And so indeed here you can see that on the picture on the left, this big grass has taken over everything that used to be there, because we can see flowers on the left. So this is one of the pathway that leads air pollution to be a biodiversity loss impact driver. Now on the right side of this slide is the the water pollution pressure that we account for through ecotoxicity. Through their activities, corporates release a number of ecotoxic pollutants in different spaces. It can be air, it can be soil, it can be directly fresh water. And so the way we use our models is to track the pollutants pathway from one compartment to another, because eventually everything ends up in freshwater ecosystems, which is the impact that we give. So now that we have been around the basis of the model and the pressures that we cover,
we will show you some results. So here is a graph with the distribution of impacts per sectors. And so you can see the different contributions from the different fall pressures that we have been through. Maybe a compelling example is the food sector, where land use is the main impact driver for biodiversity, which makes sense because the raising of both crops and poultry and cattle requires very large extent of land, which so it allows us to do quality control over our model. Another interesting sector would be metals and mining in the medium left, where you can see a big blue rectangle, meaning that water pollution is indeed the main impact driver for this sector. And it makes sense as extraction of metals through ores requires a lot of chemical processes and leads to the release of ecotoxic pollutants in water. This I will maybe on the previous slide. So this is maybe let's say that when we tackle corporate environmental performance, it is a requirement to have a sector-specific analysis. It may not be the case for financial performance, where companies are gathered, whether they're big, small, private equity or listed equity. Here, whatever we do, whatever the size of the company, we will always focus on sector perspectives. And so this offers me a transition for the next slide, because within sectors, we compare companies of different sizes. A way to be able to compare them without size bias is to use intensity indicators. So we typically use this square kilometer equivalent per million euros of capital employed. The CE here on the slide means capital employed. And so with these financial intensity metrics, we're able to compare a company that has 100,000 million revenues and one that has just 1 million. And so here is the representation of the financial intensity of the different sectors within the universe that we cover. And we indeed see that food arrives first and accounts for almost a third of the financial intensity of our universe. And the metals and mining sector that we looked at just on the slide before ranks maybe equal second or third with 12%. Now on to the next slide, I will hand over to Delphine. Thank you very much. Thank you, Clément. In those slides, the idea is to present some use case. So I will start with the first use case, which we choose to be a panel of different projects that we used with our clients. So the first is the TNFD pilot. And we did it with the consulting firm iCare, whose Leonardo represents this afternoon. And so we worked with 2 banks and 2 investors on the agri-food sector to implement the recommendation from TNFD thanks to Iceberg Data Lab data. Some banks and asset managers are using the corporate biodiversity footprint that we presented to produce their environmental reporting according to the regulation that is in place in Europe, and even an additional regulation for reporting in France. Then we work with some funds who are using our data to drive the investment in those funds. So several entities are using biodiversity for different objectives of their investments.
And finally, at the bottom of the slide, we present several banks and also the Euronext and Solactive, who are creating some indices to be a reference in terms of biodiversity. And so depending on the bank, they are using different objectives for those indices that can be used by the investors as a reference. And we are on a regular basis working with those funds and those indices, these companies who create those indices to create every year new indices directed to biodiversity. In the next slide, we present an extract of the reporting from BNP Paribas Asset Management, who did publish this graph on the right. It seems a bit messy, but I will take a few minutes just to explain the idea of this graph. The idea is in the middle of the graph to position all the sector. And as Clement was saying, we look at each sector in particular. And then on the left side, the graph analyzes the several scopes where the biodiversity pressure comes from. And then on the right, it's the biodiversity pressure in itself. And so what is the conclusion of this graph is that the scope 3 upstream is the most impactful scope when it comes to biodiversity. And so that's really all the value chain of the companies in most of those sectors. In the next slide, we present an example of the creation of a fund on climate data. And we are working now with this company to create some new funds dedicated to biodiversity. The principle of those funds are similar, which means that we do some sector exclusion. And also we can work on the best-in-class selection among some companies inside a specific sector. And we also have some bottom-up approach. So this is to explain that climate and biodiversity are complementary, and that the way we address biodiversity risk is quite similar to climate, starting with some sector classification. And then in the next line are just some appendices that we may discuss further, but I think now I would pass it on to Elisabeth or Anna, or as you want, I can finalize the explanation of this, what we call the data quality level. This is to distinguish in our platform the data that has been taken from the publication of the corporates, or at the bottom, if it's level 5, it means that all this the data comes from the model. Delphine, if you want to go ahead with the appendice, with the slides in the appendice, it's okay. Otherwise I will head to Leonardo. Yes, you mean the graph and dependencies and impact? Do you want to share it? Exactly. That is a very interesting graph. This is a way to present, as I was mentioning in the beginning, you remember about physical risk and transition risk, that physical risk is in fact dependencies and transition risk impact. So that makes it a double materiality
matrix to analyze the exposure of either an investor or a bank or a portfolio. The circle gives the size of the exposure to this to the company in this instance, and then we position the companies depending on the corporate biodiversity footprint on the x-axis and on the y-axis about the dependencies. So once all the companies, or it could also be some sectors, are positioned, we can highlight that on the top right of the graph, you have the most impactful and the most dependent from ecosystem services companies, so that those companies or the sectors could have a closer lookup to know exactly what is the ecosystem service that is dependent on, and if they can adapt to some changes that may occur. And then on the left bottom side of this graph are companies that are less exposed to biodiversity. It means that they are less dependent, and that even their impact in itself is lower than the rest of the portfolio or the loan book of the bank. So now your presentation is over. Can I hand it to Leonardo, right? Yes, exactly. Thank you, Ana. Okay, thank you. Gracias entonces. Y Leonardo, tú puedes entonces empezar su presentación. Leonardo, el gerente de los proyectos de América Latina, representa la institución iCare Brasil, y hoy estará compartiendo con nosotros el caso del Banco de Desenvolvimento del Extremo Sur de Brasil. Entonces, es un banco de desarrollo, ¿no? Gracias, Leonardo. Muchas gracias, Ana. Buenas noches, buenos días para los franceses. Mucho gusto de estar aquí con ustedes, de hablar de una temática tan importante en nivel global, pero sobre todo para nosotros latinoamericanos. Soy brasileño y estoy muy feliz de hablar de este tema, porque es una temática que tenemos que avanzar cada vez más acá en América Latina. En Perú se pasa un poco lo mismo como en Brasil, y la cuestión de la biodiversidad es una temática central para el desarrollo de los países. Dos palabras sobre iCare. iCare es una compañía, una consultoría que desea sobre todo estar al lado de los clientes para que ellos puedan diseñar, implementar, monitorear sus estrategias ligadas a temática de clima y de biodiversidad, de manera que estas temáticas se acerquen cada vez más de la estrategia general de negocio. Así que desarrollamos metodologías, herramientas y estudios para que cada empresa, cada sector, cada institución pública, cada institución financiera pueda comprender cómo se relaciona con la temática de clima y biodiversidad, y cómo hacer para transformar sus negocios en negocios menos impactantes en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, más resilientes en términos de climáticos, y sobre todo, en este caso que hablamos aquí, de una huella más pequeña sobre la biodiversidad, y que tome sobre todo conciencia de sus conexiones y los niveles de dependencia de servicios ecosistémicos. Viene el tema que hablamos aquí hoy. En este caso específico de la BRDE, somos contratados por la Agencia Francesa de Desarrollo, que eso no sé si están todos sí, conocen un poco cómo trabajan algunos de esos fondos internacionales, pero la Agencia Francesa de Desarrollo ofrece al lado de un monto de crédito a los bancos,
una asistencia técnica que queda al lado del beneficiario final, en este caso la BRDE, porque puede ayudar técnicamente en la implementación de una agenda de sostenibilidad en el banco. La BRD es un banco de desarrollo brasileño, uno de los más grandes del país, el tercero, si no me engaño, con una cartera de aproximadamente 14 mil millones de reales, más o menos 3.000 millones de dólares, y solamente en el año de 2022 tuvo como 4,4 mil millones de nuevos financiamientos en el último año. Es un banco que proporciona créditos con menores tasas de interés, plazos más extendidos y, claro, como un banco de desarrollo, tiene un objetivo de financiar proyectos que generen externalidades positivas social y ambientalmente. Dentro de este contexto de estrategia climática y de desarrollo sostenible de la BRDE, una de las acciones del banco fue organizar, por ejemplo, una que llamamos de calculadora de alineamiento de los financiamientos del banco con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Así que el banco hace ya, desde hace 2 años, este acompañamiento de alineamiento del financiamiento y tiene que como unos 79, casi 80% de nuevo financiamiento solamente del año 2022 está alineado con al menos uno ODS, o sea, 3,5 mil millones de reales. Y el banco hace a cada año ese análisis de alineamiento. En Brasil, y no sé cómo se pasa en Perú, pero en Brasil, en los últimos 10 años, el financiamiento centralizado por el Banco Nacional de Desarrollo se quedó muy bajo, y una tendencia de queda cada vez más fuerte en función de una crisis económica en Brasil. Así que los bancos de desarrollo regionales, como la BRD, empezó un trabajo de buscar fuentes externas de financiamiento para que los proyectos pudiesen seguir en el banco. Así que en 2022, cerca de 10,4% del portafolio obtuvo financiamiento de fuentes internacionales, ¿verdad? Es enorme para el banco. Las principales fuentes son la AFD, obviamente, pero también el Banco de Inversión Europeo y la CAF. Y hay otros contratos de alineamiento con el Banco de los BRICS, el LDB, el BID y el Banco Mundial. Entonces, el proyecto de la BRD es tornarse cada vez más independiente de los repases del Banco de Desarrollo Nacional en Brasil y buscar fuentes directas de financiamiento como en este caso de la AFD. El próximo, por favor. La BRD, como dice, tiene un proyecto muy grande de transformarse en un banco que hoy es un proyecto que pasa a llamar Banco Verde, pero hace como 2 o 3 años tenía un objetivo un poco más sostenible, y que este proyecto de Banco Verde se apoya sobre 3 ejes principales. Y aquí es importante porque la asistencia técnica garantizada por la FD a través de iCare ha trabajado en cada uno de esos 3 ejes. Un eje de mitigación del impacto ambiental generado en las actividades operacionales del banco. Así que hicimos, por ejemplo, los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero de la operación de las actividades internas del banco. Hay también toda una agenda de gestión de residuos, de eficiencia energética. Hicimos también hace como 2 o 3 años un inventario muy grande de potencial de eficiencia energética del banco. En el segundo eje hay la promoción de proyectos socioambientales y climáticos a través del apoyo financiero de un fondo que fue creado con parte de los recursos del banco, un poco como 1 o 2% de los recursos del banco, para promover proyectos más pequeños, pero con gran impacto social, sobre todo en la temática del género, ¿sí? Y el tercer eje es un eje de promoción de proyectos socioambientales y climáticos a través de operaciones de crédito. Y ahí sí estamos aquí hablando
unas metodologías y herramientas como esta análisis de biodiversidad que vamos a mostrar en este momento. Una de las más importantes frentes de la verde por la temática de la biodiversidad fue signar hace como un año o 6 meses un compromiso con la coalición de negocios Life Business de biodiversidad, que es una plataforma que ofrece metodologías, ofrece una serie de informaciones, de un banco de datos muy grande, para que las empresas y las instituciones financieras avancen en su agenda, en su conciencia, en su agenda de biodiversidad. Así que la BRD ha tomado un compromiso de avanzar en la agenda de biodiversidad dentro de sus negocios. Y dentro de este contexto de compromiso junto a la coalición, que se pasó a hacer esta análisis de impacto de la escuela de biodiversidad de la cartera del banco. El próximo, por favor. Aquí hablamos un poco de la importancia de la biodiversidad y el sistema financiero, pero creo que Israel en el inicio y mismo Iceberg Data Lab ya ha dado un poco este contexto. Creo que lo más importante aquí es decir que como lo muestra los relatorios del World Economic Forum, cada vez más el sistema financiero se está preocupado con las cuestiones ambientales. Hoy día ya tenemos la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad como el tercero más importante riesgo mapeado por el foro, lo que está en la base de una aumentación cada vez más fuerte de la reglamentación del sistema financiero mundial acerca de sus impactos, de sus dependencias de los servicios ecosistémicos. Vimos en el inicio, por ejemplo, el año pasado, en la COP15 de la COP de la biodiversidad, se ha asignado un acuerdo, el Global Biodiversity Framework, que empieza a diseñar un contexto de obligaciones para las empresas y para las instituciones financieras también, para analizar e integrar las análisis de riesgo ambiental y sobre la biodiversidad en sus procesos de decisión, en sus procesos de elegibilidad de nuevos proyectos, así como la TNFD, que es un framework un poco más preciso para ayudar a las empresas en este proceso. Así que tenemos cada vez más fuerte una reglamentación que presiona las empresas y las instituciones financieras para integrar este análisis en su contexto. Y aquí es muy importante para nuestro caso porque de una cierta manera esta más grande conexión de la BRD con fondos internacionales ha acelerado o aceleró esta agenda en el banco, porque agencias como AFD, como BID, como CAF, están cada vez más interesadas en conocer de manera un poco más precisa los impactos positivos y negativos de las oportunidades que están ligadas a sus investimientos en estos bancos, sobre todo en países tan biodiversos como Brasil o Perú. El próximo, por favor. Bom, para un concurso de la huella de biodiversidad de la BRD, tomamos como referencia el PILAF, una plataforma basada sobre todo en instituciones holandesas, que define un poco y delimita un poco cómo un análisis de huella si puede pasar en una institución financiera. Está un poco ligado, un poco conectado con una iniciativa semejante de clima, de PICAF, pero el PIBAF no tenemos un score al final que ranquea de una cierta manera las instituciones. El PIBAF está un poco más para dentro de las instituciones para que puedan entender cómo hacer y cómo medir su huella. Y así como la TNFD tiene pasos de
de comprensión, de análisis input-outputs, de análisis de impacto sobre la biodiversidad y finalmente una interpretación de cómo eso va a impactar de manera un poco más precisa, de manera un poco más efectiva, su estrategia de su posición y su diseño de cartera de crédito internamente. Y para eso, para que pudiéramos cuantificar un poco más estos análisis, utilizamos la herramienta de Iceberg Data Lab, la Corporate Biodiversity Footprint, porque la conocíamos ya de otros proyectos, de otras misiones, y entendimos que de una manera respondía muy bien a lo que queríamos y a lo que quería la AFD y la BRD. Así que tomamos el universo de 179 más grandes operaciones del portafolio de crédito en 2021. ¿Ok? Hicimos la UELA para un año específico, el año de 2021, porque era el año que teníamos las informaciones más completas, lo que representa unos 50% del portafolio del banco en términos financieros. Y para eso utilizamos, para cada una de esas grandes operaciones, cantidad de ingresos generados por la compañía, el país donde el ingreso de la compañía es generado, la gran parte está en Brasil, sector de actividad económica de la compañía financiada y el saldo, el balance del portafolio de créditos de la operación. Son los datos básicos y mínimos que necesitamos para hacer una primera mirada sobre la juela. Y aquí es importante decir, una juela en nivel de sector. Como lo explicó a Iceberg Data Lab hace poco, hicimos ese análisis en nivel sectorial y en nivel subsectorial. Son sectores de subsectores y no bajamos más, no hicimos un análisis proyecto a proyecto, porque no teníamos las informaciones suficientes para hacer un análisis homogéneo de toda la muestra. Ok, bueno. En términos de fortalezas de la metodología CVF, como dice, es una metodología ya validada de manera internacional, ya validada incluso en Brasil, en América Latina, así que entendimos que era una herramienta robusta, suficiente para hacerlo. Y los desafíos es que, bueno, como casi todas las otras herramientas, y eso es un problema para nosotros en América Latina, son estructuradas a partir de bases de datos, sobre todo europeos. Así que requiere una adaptación de taxonomías entre las actividades económicas brasileñas y las actividades económicas europeas. Hicimos todo un trabajo de conexión entre esas taxonomías. Y una limitación importante, sobre todo cuando hablamos de biodiversidad, pero es un reto que tenemos que avanzar y que enfrentar como de manera global, y considera la ubicación de la empresa por país. Así que cuando hablamos de Brasil, por ejemplo, donde tenemos como 5 biomas enormes, súper importantes en términos de biodiversidad, eso para nosotros representa una barrera muy importante y una límite, de cierta manera, del análisis. Y creo que en el caso de Perú pasaría lo mismo. El próximo, por favor. Acá es importante decir que esta experiencia, este case study, se pasa en este momento. Apenas terminamos las análisis de los datos enviados por Iceberg Data Lab y tendremos en la próxima semana una reunión con la BRD para discusión acerca de los resultados. Así que, por obvio, no tenemos aquí en esta presentación los datos cuantitativos numéricos, los resultados propiamente dichos, porque no están validados ni mismo por la BRD. Pero los principales resultados son claros, ¿no? Los análisis de esa huella permitió identificar sectores con mayor impacto en la biodiversidad, así como aquellos sectores con mayor dependencia. Y aquí es importante decir, no sé si conocen, pero la región sur de Brasil es una región sobre todo agrícola. Ahí tenemos grandes áreas de maíz, grandes áreas de soya, grandes áreas de arroz. ¿Arroz? ¿Te dice riz? No sé, riz. Así que
Un poco como el ejemplo que Iceberg Data Lab nos mostró hace poco, una gran parte de la huella de biodiversidad se da sobre todo en el escopo 3, obviamente, porque hablamos aquí del sector agrícola. Un otro resultado importante, análisis de dependencia resalta los sectores que son más susceptibles a las consecuencias de la pérdida de la biodiversidad. Una vez más, es un banco que tiene como 70% de su cartera focada en el sector agrícola, así que está bastante expuesta y dependiente de los servicios de ecosistema. Como próximos pasos, seguro, vamos a utilizar esos datos para discutir en un primer momento un diseño de estrategia para priorizar sectores con menores impactos sobre la biodiversidad. Es una tarea para la cual la BRD desea se movimentar. Es una discusión que necesita, que quiere hacer, de canalizar investimento para por ejemplo, técnicas agrícolas un poco menos impactantes, integración de labora con florestas, así, proyectos un poco, son proyectos que hoy día reciben poca atención del banco y el banco está cada vez más interesado a direccionar recursos para proyectos como estos. Sectores con mayores impactos están muy enfoque específico y más detallado, así que vamos a empezar con la superintendencia de riesgos, una análisis un poco más detallada de cómo podemos proceder junto a los clientes para que el banco también, utilizando, por ejemplo, el Fondo de Clima y Biodiversidad que está diseñando, que pueda diseñar instrumentos financieros para ayudar los clientes a mitigar sus impactos en biodiversidad y así garantizar acceso a recursos más importantes de mayor monta para seguir su proceso de desarrollo. Y también discutir con la BRD cómo rediseñar, readaptar su proceso de elegibilidad de proyectos, su proceso de concesión de crédito, agregando o añadiendo la análisis de riesgo de biodiversidad, sobre todo una temática de clima que ya empieza a funcionar en el banco. Acá en Brasil, hace como un año, el Banco Central bajó directivas normativas que obligan los 100% de los bancos a se adaptar y a poner en marcha una gestión de riesgo social, ambiental y climático. Así que la BRD ya empezó este trabajo y hay como reto integrar la gestión de la biodiversidad también. Y para eso hicimos ese primer cálculo de huella para que el banco pudiera conocer un escenario de base y discutir a partir de ahí. Un poco acerca de los retos, yo no conocía esta expresión, cuello de botella, una expresión bastante interesante. Pero lo más importante, un poco como lo decía poco, tenemos desafíos de base de datos, porque los bancos no están acostumbrados a tomar las informaciones necesarias en el momento del crédito. Las empresas no están acostumbradas a fornecer las informaciones necesarias. Así que hay todo un trabajo de disponibilidad de información que se tiene que hacer y creo que un banco de desarrollo como el BRD está en posición de ayudar a los clientes a avanzar un poco más en ese trabajo. Tenemos un gran desafío de fortalecer la capacidad del equipo del BRD. En los últimos 3 años estamos trabajando con ellos en la temática del clima y claro, a cada vez, sobre todo cuando hablamos de bancos de desarrollo, bancos públicos, a cada vez que tenemos que cambiar los procesos, los procedimientos, los formularios, las encuestas, hay una cierta resistencia, sobre todo en un banco que marcha muy bien,
que funciona muy bien, hay una cartera enorme. Los cambios son siempre un poco más difíciles. Así que ya empezamos entrenamiento de clima y vamos a empezar en los próximos 2 años de asistencia técnica, entrenamiento de capacitación acerca de la biodiversidad, para que los técnicos que están en la punta de sí, están en la fase de captación de nuevos proyectos para el banco junto al cliente, puedan comprender un poco más de qué se trata, los impactos sobre la biodiversidad, las dependencias, y pueda proveer el banco de las informaciones necesarias para hacer su análisis y para poner su estrategia en marcha. Creo que estamos aquí, desafortunadamente, una vez más, no tenemos aquí los datos precisos porque mismo la BRD no las tiene todavía, pero seguimos completamente a disposición para conversar un poco más sobre esa experiencia tan importante y tan fuerte en Brasil, y creo que estamos en una realidad bastante próxima de la experiencia que ustedes tendrán en el mercado financiero peruano. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Y súper interesante el caso del BRD. Yo creo que ya tenemos muchas preguntas en el chat para compartir. Entonces, ahora empezamos nuestro último bloque de preguntas y respuestas. Pero antes me gustaría solo de decir que vamos a tener en la próxima semana, el 22 de junio, un taller de especialización profundizando ese tema de medición del impacto de la biodiversidad, y contaremos con el PBAF, ¿no? La Partnerships for Biodiversity Accounting Financials, que Leonardo mencionó. Yo traeré más informaciones respecto al final de la sesión. Entonces ahora yo doy la palabra a Marcel para que pueda moderar ese bloque de preguntas y respuestas. Gracias, Marcel. Sí, buenas tardes con todos. Muchas gracias, Ana. Hemos recibido varias preguntas y hemos tomado un poco la molestia de ajustarlas a la temática que estamos tratando el día de hoy. Así que las he organizado por cada uno de los panelistas. Tengo las primeras preguntas para Clemen. La primera es una pregunta un poco general. ¿Qué información es tal vez la más difícil de obtener para el cálculo de la huella corporativa sobre la biodiversidad, especialmente en países como el Perú? Creo que para Delfine o Clemen. Clément, do you want to answer on the Peru? Perdón. Yeah, so I'm going to speak in English. We had a question whether or not there had already been biodiversity footprint analysis on a Peruvian case study. We do have in our database a Peruvian financial institution, but on a more general basis, every time a company has a supplier in Peru, these products and services are analyzed. I mean, a biodiversity analysis is produced for specific Peruvian products, like the origin is from Peru. And so in that way, it's not a technical limitation for us to provide biodiversity footprints from products and services from Peru. De acuerdo. Tengo otra pregunta. En uno de los gráficos de impacto ambiental de Iceberg Lab, mostraban que el uso del suelo tenía un impacto significativo. ¿Podrían explicar un poco más al respecto? La persona que hizo la pregunta le sorprende la gran diferencia entre el impacto, el uso del suelo y el de impacto y contaminación de agua. Sure. I don't know if the sector was mentioned for which this difference was spotted. On a very general basis,
the IPBES, which is the equivalent of the IPCC for biodiversity, has ranked in their 2019 report that the most impactful drivers on biodiversity loss, and land use was ranked first. It makes sense from our understanding and experience of nature and human activities. So it's not a surprise that land use is the first driver for a lot of sectors. And then for sectors with specific processes and activities, such as the metals and mining sector, where, as I said, there are processes linked to the extraction of metal from ores, which are very intensive in water and chemicals. Then it makes sense that this hierarchy of impact drivers is changed. So maybe the hierarchy at global scale is first climate change, second comes overexploitation, third comes climate change, fourth comes pollution in all its forms, and fifth comes invasive species. So yeah, thank you. Muchas gracias. Tengo unas preguntas para Delfín. ¿Podría ampliar sobre la relación cuantitativa entre presión y impacto? Tal vez con un ejemplo. Yes, so the quantitative pressure impact relationships that we use, maybe for climate change, is the most easy to grasp. So I don't know if you remember when I introduced a square kilometer equivalent for biodiversity, we talked about mean species abundance, MSA, that scaled from 0% to 100%. And so we like 15 values in between 0 and 100% correspond to types of land use. And so, for example, intensive cropland would be 10%, extensive cropland would be 30%, pasture land would be around 60%, while a selective logging forest would be at 85%. And so for all these land use classes, there are different levels. And so, for example, to compute an impact on for land use, we would compute the difference in biodiversity levels before and after the activity of a company. And so, for example, a company that would settle, let's say, a raising of poultry company, converting. No, it's not a great example. Let's take cultivation of rice or corn, let's say, settles on a land that initially was a pasture land, and so transforms pasture land to cropland. Then we would compute the difference in biodiversity levels between pasture land, which is around 60%, and cropland that is in between 10 and 30%, depending on the practices that are implemented. So this is for land use, to give you an idea, and for climate change and air pollution, these are based on meta-analysis involving regressions on 80+ papers, which are harder to grasp, but they're all quantitative and science-based. Muchas gracias, Jenny. Una pregunta para Delfín. En relación a la importancia del tema para las instituciones financieras, ¿es importante realmente diferenciar si estas instituciones financieras son grandes bancos comerciales, microfinancieras o tal vez instituciones de gestión de inversión? For any kind of bankers and any size of clients, it's important to analyze biodiversity, because all those economic actors have an impact on biodiversity and are dependent from biodiversity. Being a large corporate
or an individual who is doing some agriculture or growing some vegetables in its garden. So any type of economic activity has to be analyzed in terms of biodiversity. That's the first step, and this is why we are doing this biodiversity footprint. The second step, once it has been spotted that this client or prospect is highly dependent of one or maybe more than one ecosystem service, and as we saw on the graph, have a high impact on biodiversity, then its activity may be in risk, may be at risk because of less, maybe if this ecosystem service is not still available. So then there is a dialogue that could be done between banks and investors with those companies, whatever the size, to see whether in its specific case, he knows that he's dependent from an ecosystem service, and he has a solution if this ecosystem is not able to provide its service. De acuerdo, muchas gracias, Delfín. Tengo una pregunta más para Delfín. ¿Cuáles son los datos más importantes con los que cuenta, posee una empresa para medir su impacto real y potencial sobre la biodiversidad? Las informaciones, the information most important to calculate the biodiversity are the physical commodities, the physical flows that they need. For instance, if you are, shall I continue in English? Because yeah, someone is continuing traduction. Okay. For instance, if you are making yogurt, if the company is making yogurt, we are going to look at milk. And this is how we can calculate the biodiversity footprint. What happens is that companies today publish some financial data, not necessarily the amount of milk that they are producing. So on our side, we, with the experience that we have with several companies, we know that if the revenues of yogurt is such amount, we would know the amount of milk that is necessary. And then we will also dig into where does this milk come from, where the cows were raised, if they were in a pasture, or if they were raised with some cereals that come from far away, or cereals that were the result of some deforestation. So this is why it's important we start with financial data, and then we have to come up with the physical flows necessary for the activity to be able to calculate this biodiversity footprint. De acuerdo, muchas gracias, Delfín. Tengo una pregunta para Leonardo. Es un comentario, una reflexión. Un país que no tiene recursos, que ya fue impactado, por ejemplo, Canarias en Europa. Su riesgo de huella de biodiversidad sería más bajo, mientras que en Perú, un país rico en biodiversidad, su huella de biodiversidad sería más alta. ¿Cuál es la lógica en esta situación? Tal vez haya que ajustar en algo, una metodología para no impactar en nuestro desarrollo económico. Bueno, acá creo que Iceberg puede también poner un poco su opinión.
Pero es importante decir que cuando hacemos los análisis de escuela de biodiversidad, partimos de un baseline, de una línea de base. Y puede ser una área prístina, una área virgen, o puede ser una área desde hace como 20, 30 años atrás. Por eso es importante decir que las análisis de biodiversidad no son tan simples, tan sencillas o tan concretas, palpables como los cálculos de huella de carbono, por ejemplo, porque ahí tenemos es fácil comprender lo que es una tonelada de carbono equivalente. Es fácil entender. Y una tonelada de carbono es la misma en Brasil, en Perú, en Canarias, en Europa, no importa. Pero por la biodiversidad no. Así que cuando hacemos este cálculo es muy importante analizar dónde se parte. Si estamos en una región de biodiversidad que sufre riesgo de disminución, si estamos en una área que ya está de una manera urbanizada o antropizada hace como décadas. Eso se pasa en la región sur de Brasil, por ejemplo. Yo he visto una pregunta, un comentario en este sentido. En el sur de Brasil, en verdad que el bioma Pampa ya no existe hace como 50 años. Así que no se puede decir que los proyectos que están ahora siendo financiados y las empresas que están ahora trabajando son las responsables. Así que tenemos que dar una base de datos de análisis para que cada empresa, cada compañía, cada institución financiera, cuando hace su análisis, tome en cuenta esta base de análisis para que pueda analizar en verdad lo que quiere decir esta huella, que no es tan directa, tan singular como una huella de carbono. Y tenemos una mensuración muy clara de una tonelada equivalente. En biodiversidad es un poco más complejo que eso. Gracias, Leonardo. Muchas gracias. En realidad, estas son todas las preguntas que hemos podido compartir en este momento con ustedes. Vamos a compartir el material, todo lo que se ha presentado el día de hoy, y solamente aprovechar para invitarlos para el evento de la próxima semana, nuestro taller en el que abordaremos, el enlace ya ha sido compartido, en el que abordaremos con más detalle los temas que se han tratado el día de hoy. Agradecerles a todos por sus preguntas. Paso a Ana, por favor. Gracias, Marcel. Yo creo que entonces para cerrar la sesión tenemos algunos puntos que es importante de que no nos olvidemos. Entonces, aunque el papel del regulador, como dijo Leonardo, es importante, ¿no? Para impulsar este cambio, esa adopción de esas herramientas, de esas metodologías de medición del impacto de la biodiversidad, hay también un papel clave de alianzas estratégicas, ¿no? Entonces, los bancos comerciales y digamos, las otras instituciones financieras, ¿no? Los otros subsectores financieros pueden y deben intentar establecer esas alianzas con otras cooperaciones internacionales, como es el caso del banco del BRDE con la AFD. Yo creo que el camino para que una institución financiera lo logre solo no es sencillo. Entonces, la ayuda sea como instituciones que son los proveedores de esa metodología, de esa herramienta como es Iceberg Data Lab, ayuda principalmente en el comienzo, no solo a comprender cómo hacer esta medición, ¿no? Cuáles son los indicadores, los procesos que deben ser usados, pero también para que un equipo, ¿no? Sea formado dentro de la institución, de la institución financiera que pueda dar seguimiento a ese tipo de análisis a lo largo de las diferentes mediciones, ¿no? Que como Leonardo mencionó, todo necesita empezar con una baseline, ¿no? Y cómo que vamos a atribuir
a cada sector, a cada proyecto financiado, la responsabilidad, ¿no? por su impacto, ¿no? Donde ese impacto se queda en el tiempo y espacio de determinado financiamiento. Entonces, yo llamo la atención también que lo que tenemos hoy acá es un intento de traer a ustedes un poco, a ustedes, ¿no? Como un poco de cómo podemos hacer eso, y es parte de una iniciativa de fortalecimiento de capacidades, ¿no? Que es un proyecto llamado BioInvest, que es liderado por MINAM, que es parte de la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania, que es financiado pelo gobierno alemán y que tiene como Frankfurt School apoyando en esa implementación. Entonces, eso ya es como un ejemplo de diferentes instituciones que se unen para lograr ese avance. Y no es imposible, ¿no? que el sector financiero también tenga ese tipo de soporte más personalizado, yo diría, ¿no? Porque lo que tenemos acá es una informaciones compartidas de manera más generalizadas y no tan específicas para cada caso de cada banco, de cada institución financiera. Entonces, con eso, yo comparto con ustedes de este evento que tendremos el próximo jueves 22, ¿no? Que es lo que yo mencioné un poco antes, donde contaremos con la participación de Partnerships for Biodiversity Accounting Financials, ¿no? Y sí, el link para la inscripción estará en el chat. Y Jorge, si usted quiere dar una última palabra para cerrar la sesión, muy bienvenido. Gracias a todos. Gracias, Ana. Muchas gracias a mí por el pase. Bueno, realmente ha sido una exposición increíble, un nivel técnico súper bueno. Y como les contaba, hay varias intervenciones en el chat. Comento que esta es la 8ª sesión de 10 programadas para este seminario que comenzó el año pasado. La idea es que podamos tener una nueva serie de sesiones para el 2024, a mediados del 2024, después de la aplicación de la encuesta nacional de sostenibilidad ambiental 2023, que se va a comenzar dentro de poco para las entidades financieras, y vamos a actualizar la línea de base, y con esa información también sabremos qué necesitan, qué tipo de información y qué nivel de especialización necesitan las entidades financieras y generar las alianzas que, como bien ha dicho Ana, se pueden hacer y con un nivel técnico muy alto. Entonces, de nada, agradecerle a Frankfurt School, a los especialistas de Iceberg Data Lab y a Iker y a todos los que nos han acompañado el día de hoy, especialmente ustedes que nos están acompañando desde su lugar de trabajo, y a todas las instituciones financieras, cooperantes, entidades aliadas que nos están acompañando, y invitarlos a justamente asistir a la sesión de 22, donde se va a explorar esto de manera mucho más especializada. Quizás vamos a poder conversar un poco más al respecto. Invitarlos también a la próxima sesión del seminario, que se va a dar justamente dentro de 2 meses, en donde exploraremos otro tipo de tendencias nuevas en finanzas verdes. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos pronto. Muchas gracias con todos. Buenas noches y buenas tardes. Buenas noches. Muchas gracias. Chao. Buenas tardes. Chao.